el celebrar 10 años de la primera edición del Murmullo de las Abejas. Esta edición que se presenta es una edición ilustrada y bueno, son 10 años que este libro nos ha conquistado a los lectores en México, pero también ha trascendido fronteras, otros idiomas y también generaciones. Muchas gracias, Sofía, por estar esta tarde con nosotros. Voy a hacer una breve presentación de nuestra autora. Sofía Segovia, originaria de Monterrey, es narradora, guionista y autora de novelas que han marcado la literatura contemporánea de México. Con El Murmullo de las Abejas, su primera novela, nos regaló a personajes inolvidables como Simonopio y la familia Morales Cortés, y nos enseñó a escuchar la voz de la naturaleza. Hoy celebramos junto a ella un aniversario que también es un reconocimiento a su trayectoria. Y bueno, pues vamos a iniciar con este diálogo, con esta plática que vamos a tener esta tarde con Sofía. Y yo quiero empezar con una pregunta, Sofía. Gracias. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de hace 10 años cuando salió por primera vez El Murmullo de las Abejas? Son tantos, ¿me oyen? ¿Sí? Sí. Son tantos, pero me gustaría empezar antes de que saliera, porque todo empieza con una intención de contar una historia, dentro de una historia que es la más mexicana, la más contada, pero desde un punto de vista que no se contaba y que podíamos llegar a pensar, pero ¿qué caso tiene contar una historia? Si no se ha contado, tal vez es porque no se debe de contar, pero creo que todos estamos llenos de estas historias que no se han contado, y así yo. Y tener la certeza de que la tenía que contar, y luego tardarme 3 años escribiendo la novela, y luego tener la fortuna de mandarla a las grandes editoriales, pues a sabiendas de que tal vez ni siquiera iban a abrir el correo, ¿no? Porque eso pasa, eso me pasó con la primera novela que se publicaría después, que es Huracán, pero que esperó por 10 años a ver que alguien le hiciera caso. Y entonces con El Murmullo sí, pero cuando llegué a firmar a la editorial, fíjate lo que me dicen. Me dicen, porque cuando yo les dije, ¿cuándo va a estar esta novela en todos los países de habla hispana? ¿Y cuándo va a estar en las traducciones? ¿Y cuándo va a estar? Y me decían, no sueñes. Y a mí me entristeció tanto eso, pero ahora me da mucho gusto, y ese es el gran recuerdo que tengo. Ese momento de sí decir, me estaban diciendo que no soñara, pero yo en ese momento contesté, yo veo mi novela en todos lados. Y me agradezco hoy tanto eso, y yo no sé si a partir de decirlo, la editorial también empezó a creer conmigo que tenían una novela que trascendía lo regional, porque me dijeron, es que tu novela es muy regional. Y yo, pues es que no hay novela en la historia de la humanidad que no sea regional. Si leemos Los Miserables, qué elegantes, pues es una historia regional. Y 100 años de soledad también. Y entonces ese momento de decir, yo veo mi novela en todos lados, y ahora, 10 años después, voltear a ver ese momento y decir, qué importante fue. Ese es el momento que más, así, si fuera una estampa, es ese momento, porque creo que de ahí detonó muchas cosas. Creer en lo que haces, creer que todos tenemos una historia que contar, que vale la pena, es algo que me mueve todavía 10 años después, es algo a lo que los invito a intentar también, y a creer que México tiene todas estas historias diversas que contar, que vale la pena y que después en las traducciones pueden ir a conquistar al mundo. Ay, qué lindo ¿Me escuchan? Sí. Qué lindo que nos comentes esto y nos compartas este octubre, como llegaste aquí a Celaya, como
también llegó en octubre Simonopio a la comunidad, ¿no? Entonces, ver esta parte de lo distinto que pues es el personaje principal. Quien haya tenido fortuna ya de leer el libro no me dejará mentir, pero también contar esto que lo hace tan diferente, pero también de esa manera con que cuentas con la naturaleza, con la que vas envolviendo a todos los personajes y cómo este personaje que es tan distinto va amalgamando todo en esta comunidad. Hablo de Simonopio pues porque es el principal, pero la nana Reja también, yo me lo imagino perfecto, escucho el sonido de la mecedora, me lo imagino como de unos 200 años, no sé cuántos años tenga ahí en el imaginario ahí cuando lo creaste, pero también es como que una invitación a aceptar lo distinto, ¿no? Igual a aceptar estas historias que no nacen desde el centro de México, o sea, centro del país, sino pues de otras partes, y aunque sea Linares, yo que soy de Ciudad Obregón, pues también pasa en Ciudad Obregón, y les aseguro que también pasa aquí en Celaya. Entonces esa apertura de contar estas historias que no son tan centralizadas, yo creo que, o tú consideras que ha sido parte del éxito que ha tenido el Murmullo de las Abejas. Yo creo que el Murmullo de las Abejas definitivamente sí llegó en un momento en el que algo estaba pasando, algo había pasado en la literatura, en general, ¿no? En la literatura mexicana, que era, hay que contar el narcotráfico, y todas las historias eran narcotráfico, todo lo dominaba ese tema, como casi, era un tema que nos afectaba a todos, pero había acaparado hasta la literatura, no nada más los periódicos, ¿no? Y para mí en ese momento yo decía, híjole, estoy como dando la contra, pero yo pienso que la literatura, en la literatura no se deben de seguir modas, ¿no? Y que además, si ya había acaparado ese tema el periódico, pues yo ya no quería saber más de ese tema, quería más bien hacer este ejercicio en la literatura que sirve para llevarnos lejos a otros tiempos, a otras vidas, a otros espacios, pero sobre todo realmente esta literatura que se convierte en una búsqueda, sí, de verdad, hay verdades, pero que nos llevan también al descanso, a un viaje, en este viaje que nos lleven también al descanso, dejar el cuerpo atrás y tratar de olvidarnos de lo que leemos en el periódico. Y eso es lo que había pasado. Y cuando salió el Murmullo, después de que sí se convencieron en mi editorial, que además la hicieron crecer muchísimo, en lugar de sacar un tiraje de 2,500, decidieron sacar uno de 30,000, lo cual es milagroso en este México nuestro, ¿no? Resulta que la nombraron el descubrimiento literario del año. Pues no ha habido otros descubrimientos cada año, no, pues, pero yo creo que fue por esto, fue porque rompí con este miasma en el que se había estancado un poquito los temas de la literatura, y yo creo que los temas en la literatura son infinitos, y entonces simplemente hay que explorarlos, hay que atrevernos, hay que hacerlo, y en eso pues viene un tono nuevo, pues también ritmos nuevos en una novela que parece fresca, y bueno, pues la nombraron la novela el descubrimiento literario del año. Y yo creo que fue por los personajes también, porque los personajes, pues sí, resulta que yo me senté a escribirlos, pero me senté más bien a sentirlos. ¿Qué se siente ser Simonopio? ¿Qué se siente ser Nana Reja? Las abejas, ¿qué se siente ser Beatriz? Pero también Francisco.
Y en esto creo que es un gran secreto de los que nos ponemos a escribir, es si de verdad escribes lo que estás sintiendo, se va a transmitir. Y entonces yo creo que eso es también algo que ha pasado, y no nada más aquí en México, sino en todos los idiomas. El murmullo de las abejas, a casi todos, en todos los idiomas que lo están leyendo, les gusta. Y casi todos se enamoran con Simonopio. Y casi todos entienden a Beatriz. Y casi todos se enamoran de la nana reja también. Y lo que sucede es que me escriben de todos lados del mundo y me dicen, me llevaste a la tierra de mis abuelos. Porque yo creo que de verdad lo que transmití ahí también fue, pues sí, algo de risa y mucho dolor y muchos sentimientos, pero la nostalgia está aquí en esta novela, y yo creo que hay cosas que son universales y hay cosas que buscamos todos los lectores del mundo, que es ir a viajar bien lejos para ir a sentirlo más cercano. Sí, fíjate que cuando yo leí la novela me fui a la casa de los abuelos, o sea, a esos años, a esa energía, y fue muy bonito, ¿no? Esa parte. Y Simonopio, el personaje, y las abejas también es una parte que yo entendía como las abejas, la intuición, ¿no? Porque Simonopio es el que representa esa sensibilidad y que alerta también a la familia en algunos momentos, ¿no? de la novela. Y para mí las abejas eso representaban. Durante la novela estoy absolutamente, en lo cierto. Claro que sí. Me encanta que lo digas y que lo empecemos a hablar, porque Simonopio primero, en el primer párrafo de la novela está, y está lleno de misterio, y a mí me conquistó desde el primer párrafo. No iba a ser el personaje principal, no iba a ser, hasta el narrador después me dice, ahí hace un reclamo de que no fui el protagonista de mi propia historia, ¿verdad? Porque fue Simonopio. Ese fue aquí un guiño que me hace, pero resulta que llega cuando yo todavía no sabía exactamente qué iba a ser de él. O sea, todavía no sabía que tenía que ser el guía del narrador, eso sí. Pero resulta que luego se quedaron con él la nana reja, las abejas, y comprendí que Simonopio era abeja también. Que Simonopio, en esta magia que tiene esta novela, la nana reja muchos años antes cruzó ese puente mágico, ahora las abejas con Simonopio. Pero yo en realidad les cuento cómo fue que se crearon estos tres personajes que no se pueden separar. Bueno, es que el primer párrafo dije, ¡ay, qué bonito! Me conquistó este niño, pero si lo dejo ahí se me va a morir, porque hacía frío, ¿no? Y entonces ahora necesito quien lo salve. Pues ¿quién lo va a salvar? Nana reja. Y entonces creé a nana reja. Y ahí va, ningún oído humano puede oír el llanto de ese niño. Ahí está en ese primer párrafo. Pero la nana reja de repente dice, llora un niño, ahí voy por él. Y va por él. Y dije, qué bueno que ya va la nana reja, pero se me va a morir el niño, porque la nana reja está muy viejita, ¿no? Y entonces dije, necesito a alguien que salve a ese niño mientras llega la nana reja. Y dije, pues, ¿qué hay por ahí? Osos, leones de montaña, yo escribo con la tripa, o sea, este instinto que me dice, por aquí vas bien o por acá no vas bien, yo sigo en mi tripa. Y resulta que dije, pues necesito, los osos y leones no me gustan, pero ¿quién? Y dije, las abejas. Las abejas van a reconocer, porque son tan comunitarias, que van a reconocer a uno de su comunidad que necesita calor.
porque las abejas se saben dar calor, se saben dar aire fresco, saben vivir, morir y matar unas por las otras, y son maravillosas. Y dije, reconocieron a este bebé, pero me había quedado a medias tintas, o sea, ¿verdad? Llega la nana reja y se trae a Simonopio, pero también a las abejas, y yo, ¿ahora qué voy a hacer con las abejas? Y se fueron quedando las abejas, y dije, ok, pero ¿ahora qué voy a hacer con ellas? Pues cuélguenlas en la esquina del cobertizo, del techo. Y al rato, pero ¿ahora qué están haciendo las abejas? Pues todos esos años construyeron un panal dentro del techo de ese cobertizo, al cual después Simonopio va a entrar también como una abeja. Entonces me gustó mucho esta magia que hay aquí, pero empecé a pensar que entre estos tres personajes no se pueden contar individualmente y funcionan como equipo, es decir, como un triángulo, y en casi todas las grandes tradiciones o culturas, el triángulo, el número 3, es muy místico. O sea, es de mucha magia, inclusive hasta en la religión cristiana, pues el número 3 es muy poderoso, ¿no? La Santísima Trinidad, el triángulo es, no nada más es cristiano, está en muchos lados, y empecé a darme cuenta de que estaba escribiendo una mitología. Y dije, ¿quién te va a dar permiso? Pues tú solita, Sofía, te das el permiso de escribir una mitología. Porque ¿quién nos ha dicho y quién escribió la regla de que las mitologías ya se tenían que haber escrito antes? ¿Por qué no vamos a estar escribiendo mitologías de aquí para adelante? Y esta es la mitología de la creación de la vida norestense, pues a partir de estos tres personajes que me conquistó Simonopio, pero después me fueron conquistando juntos. Y que vienen y cruzan de un plano de existencia a otro para traer la vida que quieren que haya en esta tierra. Y entonces las abejas, en todas las tradiciones, y aquí también, son las mensajeras. Para los egipcios, en la cosmología maya, las abejas son las mensajeras de los dioses. Yo todo esto no lo sabía, pero lo sentí como creadora de una mitología, dije, why not, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Pues que sean mensajeras, quieren que alguien escuche su mensaje de que quieren que aquí cambie este desierto que para ellas es el cañaveral, y quieren que haya flores, ¿no? ¿Y quién es su traductor? ¿Quién es su precursor? Simonopio. Por eso lo necesitan en forma de niño. Y entonces todo esto, bueno, es lo que le imprime esta magia a la novela, pero además también fueron para mí, las abejas en particular, esta manera de, o sea, no todo nos gusta en esta vida, ¿verdad? Hay cosas en la historia que no nos gustan. Y realmente esta cuestión del cambio en la ley a los árboles frutales y las tierras ociosas en este momento de la reforma agraria, pues realmente a mí, aunque crecí sabiéndolo, pues realmente pensándolo bien, dices, la verdad es que qué cinismo de un gobernante que se haya escrito una ley para salvar su propia tierrita. Y entonces, como nosotros los mexicanos sabemos, si algo no nos gusta, le ponemos flores. Y las abejas para mí también se convirtieron en esto. Es la manera en que yo le puse flores a algo que no me gustaba, y entonces son ellas las que primero dijeron, aquí tiene que cambiar esta historia, y tiene que cambiar esta cosecha, y porque así fue en Linares y en toda esa zona citrícola. Se quitaron los cañaverales, se sembraron cítricos, y hoy existe ahí esa tierra, pues dirán unos por una ley, pero digo yo que por las abejas. Muy bien, y ahorita la escuchan y parece como que es muy sencilla la historia, pero para que algo se sienta así de sencillo se necesita un mundo de trabajo detrás. Entonces son personajes, situaciones con muchas capas, yo así lo leo, así como con muchas capas, con mucha profundidad,
pero que Sofía lo hace de una manera, o sea, escuchar o leer la palabra simonopio te evoca un montón de cosas. No nada más el niño con las abejas, sino sí el niño que primero fue protegido, después fue protector, después cómo Francisco le hace caso, cómo es la adoración de Beatriz y de la nana Reja. Se me hace extraordinario cómo lo haces, y eso lleva un tiempo, pues gran tiempo, ¿no? Para poder lograr esta simplicidad en tus historias. Entonces, porque no es una historia de poquitas páginas tampoco, pero que se lee de una manera súper ágil. Entonces, eso es un arte así como que, yo le voy a decir como que un plus, no sé cómo llamarlo, de más esmero por parte tuya, de hacerlo sentir muy sencilla, y que cualquier persona, que incluso sea su primera, su segunda lectura, se enamore de sus personajes, se enamore de la literatura. Pues, ¿te fue muy difícil hacerlo? Es bien difícil olvidarte de ti misma, ¿no? Pero como lectores, todos sabemos hacerlo, lo ejercitamos. Cuando somos lectores, lo que ya no queremos acordarnos es ni de nuestro cuerpo, ni de nuestros problemas, ni de nada. Lo que queremos es encontrar una buena novela y que nos lleve bien lejos, lejos de nosotros, regresar a tiempo a comer, eso sí. Pero este ejercicio que hacemos los lectores, que sabemos cuál es la aventura de leer, que es bien bonito tener mejor ortografía, sí, pero ese pues es por añadidura. Lo que en realidad buscamos es esta aventura, dejar de ser nosotros. Tú decías hace rato, sentir la otredad, vivir otras vidas, otros tiempos, pasado, presente, futuro, en otro lado, otras realidades. Y ese es el ejercicio de los lectores, y pienso yo que es como un superpoder. Ese superpoder lo tenemos los lectores por la literatura. Ni la magia ni los científicos han logrado replicar esto, Lo hacemos nosotros en un libro. Eso sí podemos viajar al pasado, convertirnos en alguien más. ¿Cuántas películas hay de la mamá que se convierte en la hija y las cuatas que se... Bueno, hay muchas, porque todos tenemos esta fantasía, los lectores lo hacemos. Pues yo como escritora digo, si yo ya tengo ese superpoder, yo lo que quiero es escribir otras vidas. Y entonces no me estoy acordando de mí a cada rato y trato de no estorbar, porque muchas veces es bien difícil separar estas. Pienso yo que a la hora de escribir tienes que recordar que hay varias dimensiones de la existencia a la hora de escribir. Y una cosa es ser la escritora no debe de vivir en la novela. Y otra cosa es ser el narrador ya puede vivir en la novela, pero no en los personajes. Creo que eso lo que crea son estos niveles en que el autor no estorba, en que el narrador nos lleva por buen camino, pero tampoco estorba a sus personajes. Viven los personajes, vive el narrador, y creo que eso es lo que es el propósito. Ni siquiera me acuerdo si fue difícil. Es un ejercicio que yo hago al leer, pues lo quiero hacer al escribir. Y suena fácil, yo sé, soy maestra de muchos otros escritores, tengo 14 años, y cuando trato de explicarlo se me quedan viendo con cara de ¿what? ¿Verdad? Porque es más fácil, se tiene que ejercitar, ¿verdad? Pero simplemente sí partir de esta idea. La que menos importa ahí es la autora. Importan los personajes, importa el narrador, importa la historia. No la estorbemos para que los lectores la puedan vivir y se puedan ir lejos en este ejercicio que es lo maravilloso que es la literatura. Y contrario a lo que comentas, que es difícil el separarse como autora, como lector, esta novela es muy fácil meternos a los personajes, sentirlos, como las emociones, los sentimientos que cada uno de ellos proyecta, y que han logrado
pues traspasar fronteras, ¿no? Y esto no es algo fácil de lograr. ¿Qué ha significado para ti que esté en otros países, en otros idiomas, esta maravillosa novela, Sofía? Pues me encanta levantarme todas las mañanas y decir, se los dije, que yo veía mi novela en todos lados. No se crean, pero es bien bonito recibir estos mensajes de todos estos países que hablan 22 idiomas, muchos más países, ¿no? Y tener una conversación sobre lo humano, porque eso es lo que debe de ser la literatura. O sea, la literatura nos debe de llevar al denominador común, que es lo humano. Y contar lo humano lo humano está en las familias, está en la niñez, está en las cosas sencillas. No tiene que haber nada más complejo que lo humano. Y entonces resulta que creo que esta idea que tengo yo de que México tiene muchas historias que contar y que debe de intentar conquistar al mundo, la imaginación del mundo a través de sus historias, creo que es importante, pues sí, recordarlo todos los días de que sí se puede, pero también ha sido para mí muy importante esta faceta de tallerista, porque mientras nada más seamos 1, 2, 3, más o menos en esta situación, El Murmullo es la novela mexicana más traducida de este siglo, es la más vendida de este siglo, pero hay otras 2 o 3, pero 2 o 3 no hacen todo un país, 2 o 3 no conquistamos la imaginación del mundo, 2 o 3 no logramos cambiar la idea que tiene el mundo de México. Y para mí es bien importante eso, y por eso este año escribí un libro que se llama De lector a escritor, porque yo creo que cada vez somos más lectores y cada vez tenemos que sumarnos más, entonces, de los lectores a ser más escritores, pero escritores con buena idea, escritores que cuenten una historia de tal modo que funciona, no nada más aquí en nuestras regiones, que funciona en lo humano y que conquista la imaginación del mundo. Entonces, para mí, eso ha sido muy bonito, pero sigue siendo un gran propósito, sigue siendo un gran aliciente. Y sí, en este sentido, sí me gusta decir, sí se puede ser mujer, se puede ser de Monterrey, porque no saben que además me decían, oye, pero ¿qué hacías tú trepada en un cerro en Monterrey? En Monterrey nadie escribe. Pues en Monterrey ahora se hacen muchas cosas porque hemos roto con el estereotipo, ¿no? El estereotipo ese de la industria, trabajo. Pues yo trabajo mucho, pero en la literatura, ¿no? Pero creo que se puede no nada más decir, ya que voy a escribir literatura, ahora me tengo que ir a vivir a Ciudad de México. Ya no tiene que ser así, hasta hace poco sí, fíjense. Pero ya no, yo vivo en Monterrey muy feliz, me pierdo de muchas cosas, pero hago otras cosas muy bonitas, ¿no? Desde mi rinconcito, desde mi cerrito trepada, sí, vivo trepada en un cerro, pero allá escribo, ¿no? Y había que convencer, y creo que hay que convencernos todos de que nunca es demasiado pronto para empezar a explorar nuestros talentos, pero también nunca es demasiado tarde, porque además El Murmullo se publicó un mes antes de que yo cumpliera 50 años. Entonces, ¿es tarde para empezar a explorar nuestros talentos? ¿Es tarde para tratar de contar nuestras historias? Yo no lo creo. Pero tampoco es demasiado pronto para contarle a los niños, para prepararlos, para que de ahí también surjan estos grandes talentos, porque a mí, no sé ustedes, a mí no me gusta cómo el mundo cuenta a México. Y yo creo que nosotros podemos contarlo mejor. Sí, claro que sí, y pues depende de todos nosotros también como lectores, ¿no? Y como lo comentabas ahorita, como escritores. Pero justo tratando de casar así la importancia de los papeles femeninos en tu novela, pero también de ti como escritora y creadora,
que te la creíste desde un inicio. Entonces, pero de repente nos volvemos la mamá, la esposa, la hija, ¿no? Y nosotros nos quedamos ahí como que a un ladito, esperando, ¿no? Que llegue algo que no sabemos qué, pero ahorita lo acabas de mencionar, pues sabes que exponernos, explorar cosas distintas que podemos lograr, no tenemos que tener 20 ni 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue ese proceso tuyo de escuchar o descubrir tu voz, pues? O sea, decir, ya, ahorita quiero escribir esto. Ser mujer, ser de Monterrey. Y vivir en un cerro. Entonces, se me hace a mí algo muy, porque la novela lo plasmas de una manera muy real, cómo sostiene a las mujeres, a la familia, a toda la comunidad, o sea, cómo reciben a Simonopio, Sí, o sea… yo creo que las mujeres pueden lograrlo todo, pueden lograr cumplir con este rol de mujer, pero luego también merecen conservar un espacio de individualidad para sí, que lo que sucede es que muchas veces se pierde hasta ese pequeñísimo espacio de individualidad porque se entrega todo. Y es algo que a mí me ha angustiado mucho. Quien haya leído Huracán, ha leído una novela que se trata de todos los estereotipos convertidos en huracán, ¿sí? Estos estereotipos que pienso yo que se nos han convertido en huracán aquí en México, que nos limitan tanto, pero además hasta nos pueden violentar muchísimo, ¿no? Y hablemos nada más del estereotipo del hombre y el estereotipo de la mujer. Son estereotipos, son adjetivos que se les imponen y que nos compramos o que nos imponemos solos también porque somos las historias que nos cuentan. Pues muy cruel para los hombres y muy cruel para las mujeres. En particular las mujeres, ¿cuál es el estereotipo de la mujer mexicana? Es la abnegación. La mujer mexicana es abnegada, quiere decir, es el estereotipo, o sea, quiere decir que en eso nos quieren enarbolar a todas. La abnegación quiere decir la que se niega a sí misma. Y entonces, desde esa novela estoy explorando yo esto, y lo curioso es que al mismo tiempo escribo de una mujer de Monterrey, que más o menos está de mi edad, con los niños que no duermen, y que tiene todo para poder apoyarse en más gente, pero tiene que abnegarse, porque cae en este juego. Y otras madres, bueno, ahí hay esta conversación sobre la maternidad, bastante sincera, la escribí en el año 2000, no se hablaba de ninguno de estos temas, pero creo que era importante hablarlo y sigue siendo importante hablar de esta conversación entre hombres y mujeres, en cómo nos definimos, así como nos define el mundo con 2 o 3 adjetivos, así nos definimos dentro de México también, 2 o 3 adjetivos y nos fue bien, ¿no? Y entonces creo que es importante en todo momento tener esta conciencia de decir, no tengo que romper con mi familia, porque es más, en unos días yo cumplo 40 años de casada, lo cual me festejo yo, sí, me aguantan y lo aguanto, pero, o sea, sin abandonar, sí lograr conservar este pedacito, y sí llegar a decir, yo puedo hacer algo que no sea en función a los hijos, que no sea en función al marido, yo puedo lograr algo sin abandonar la función del marido, la función de los hijos, porque merezco mi espacio de individualidad. Eso fue lo que yo logré, pero déjame decirte que primero anunciaron que se iba a acabar el mundo. ¿Se acuerdan? En el 99 empezaron a decir, en el 2000 se va a acabar el mundo. Por el Y2K se iba a acabar el mundo y todo el mundo estaba muy asustado. Yo no estaba tan asustada, porque yo creo que la vida es mucho más grande que unos números binarios, ¿no? Pero sí fue una oportunidad a la que hice caso de decir, a ver, detente, escucha lo que tienes dentro
si se acabara el mundo, si se acabara la vida, ¿tú qué tienes que mostrar al final de la vida? Y lo que me di cuenta es que tenía mucho que mostrar, pero todo era en función de alguien más, por ser madre, esposa, hija, hermana, amiga, pero además también guionista, porque me encargaban un guión para teatro, hacer un discurso para alguien más. Y me dije, todo esto es para alguien más. ¿Y lo mío? ¿Y qué es lo mío, no? Y preguntarme eso, y creo yo que todas merecemos, y todos también, porque luego pienso que también a los hombres les sucede como a los 60 años. Esto también de decir, siempre quise escribir una novela, nunca es tarde, escríbanla, pero estas preguntas que nos hacemos, tenemos que apagar el ruido y escucharnos. Y la pregunta fue, ¿qué es lo mío, lo mío? Y dije, los cuentos que escribía cuando era niña, quiero volver. Y entonces lo primero que escribí fue Huracán, de una mujer que no logra zafarse, no logra conservar su individualidad, y bueno, muchos otros personajes. Pero creo que para mí desde entonces ha sido bien importante contar mujeres y contarlas muy bien, porque muchas veces lo que ha sucedido con la historia de México y también mucha de la literatura es que aunque haya mujeres ahí, en realidad están contando la historia de los hombres. Y creo yo que las mujeres además tenemos esta perspectiva bien interesante, que es mucho más universal, que se logra contar muy bien el universo de los hombres, pero también el universo de las mujeres. Y entonces creo que esto es lo que has notado en El Murmullo. Si vas a leer Huracán también, Peregrinos, no son siempre las protagonistas de la historia, pero definitivamente la historia no se puede contar sin las mujeres. ¡Ay! Sí, es una maravillosa invitación, ¿no?, a que todas las mujeres pues sigamos construyendo y como bien dices, ¿no?, tenemos muchos roles, pero el que nos hace también vibrar mucho, como en la parte tuya de escritora, en la parte de nosotros como profesionales, como gestores, pues no tenemos que olvidarlo, y también no cargar con ninguna culpa, ¿no?, que eso a veces sigue siendo todavía complicado y complejo. Sofía, ¿qué te parece si abrimos un espacio? Porque creo que tienen muchas preguntas y quisieran compartir también ustedes este momento maravilloso con Sofía. Entonces vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. ¿Quién? Ya están levantando la mano, ahorita les vamos a pasar el micrófono. Hola Sofía, soy Jania. A mí me gustaría saber si mientras escribías el libro te imaginabas todo el éxito que iba a tener, ¿no? O sea, que estarías algún día pues parada en grandes escenarios hablando acerca del libro. Fíjate que, qué buena pregunta, y yo creo absolutamente que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con mucha pasión, y yo así escribo, con mucha pasión. Hace poco dejé de escribir varios años porque el corazón lo tenía invertido en mi madre enferma, mi hija con cáncer. Yo decía, tengo una novela a medio camino, pero no la voy a tocar porque no le tengo puesto el corazón. Entonces creo que eso es súper importante, porque ya donde haces eso, crees mucho, y para mí es importante eso. Éxito así, cuantificado, creo que no lo veía así. Hoy es más fácil verlo en retrospectiva, pero creo que habla mucho que cuando dije yo veo mi novela en todos lados, le fui poniendo intención a todo este proceso. Y lo que sí te voy a confesar es que todas las noches me dormía súper feliz de lo que había logrado ese día, o me despertaba súper feliz porque ese día alguien iba a morir. Perdón, pero bueno, esto es, ¿no? Pero déjenme decirles que
Me acostaba súper feliz porque ese día había reído o había llorado o había sentido o había logrado algo, y yo decía, día con día, ese era un gran éxito, porque yo decía, tengo invertido el corazón donde vale la pena, ¿no? Gracias. Gracias. Mira, allá atrás se lo puedes pasar a lo mejor de manera directa. Hola Sofía, muchas gracias a las tres por estar Gracias. aquí. ¿Hay algún personaje en el libro que sea algo parecido a alguien cercano a ti? Que no te oí lo último, perdón. Que si hay alguien en el libro que esté parecido o cercano a ti, que te haya inspirado en algún personaje. A mí lo que me gusta es dejar de ser yo cuando escribo, entonces no, ningún personaje es yo, y sin embargo yo me convertí en todos los personajes. O sea, los sentí, los habité a todos, que es lo bonito que sabemos hacer los lectores, ¿no? Este superpoder. Entonces, hasta los incómodos. Pero sí, déjame decirte que sería muy natural que yo les dijera, ay, Simonopio, pues sí, es bien bonito vivir dentro de Simonopio, pero Beatriz para mí fue un descubrimiento muy bonito, no siempre cómodo, porque en ella descubrí cosas muy fuertes, cosas muy bonitas, pero a la vez también cosas muy dramáticas. Y lo que sucede con Beatriz es que comprendí que estaba escribiendo a la mujer borrada de la historia mexicana, de la historia universal, ¿sí? Esta mujer que se dedica al rol de mujer, que le dice a los hijos, lávate los dientes, no ensucies los zapatos, ándale niño, y mira cómo trae la ropa, órale al colegio, ya me hablaron del colegio, que en las caricaturas de los Peanuts, ¿se acuerdan de los Peanuts? De Snoopy, los niñitos siempre oían a la mamá, guau, 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 guau. ¿Verdad? Sí. Y lo que sucede es que así es como ven los historiadores a las mujeres. Guau, 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 guau. El rol de la mujer es súper aburrido. Es súper aburrido. Y el mismo Francisco Chico prefiere hablar Simonopio antes que hablar la lengua materna, porque Simonopio es pura aventura y la mamá lo manda a lavar los dientes, ¿sí? Y eso le pasa a los historiadores también. Es mucho más divertida la guerra. Y la guerra la hacen más los hombres, ¿no? Y entonces lo que sucede es que los historiadores miran la guerra y ya se acabó la guerra, pero mira, ya está empezando otra. Y de mientras queda Beatriz, o esta mujer, ¿verdad?, borrada de la historia, para recoger los pedazos rotos. Y eso la historia hasta ahorita, pues en realidad yo pienso que no mira eso. La mujer como la transmisora de las tradiciones, la mujer como la que al final queda para recoger los pedazos rotos de la familia, de la comunidad, del país, del mundo. Esta es la historia de la mujer. Y entonces Beatriz me inspiró muchísimo. Y allá en algunos libroclubes de otros lados del mundo me dicen, pero es que no es feminista. Y yo, no es feminista. Beatriz es una mujer muy fuerte. La vida la tumba varias veces y se destruye varias veces, pero se reconstruye porque sabe que tiene que ser la que va a recoger los pedazos rotos. Y es más fácil en esta novela contar de un niño que habla y escucha las abejas y que es medio abeja y creer, traspasar ese umbral de la incredulidad por un niño así, que creer que una mujer en Linares en 1910 pueda ser feminista, ¿no? Entonces Beatriz escrita es ficción, pero escrita también para que fuera plausible. Y para que fuera también un mensaje, ¿no? De esta mujer merecía ser mirada. Y yo creo que las mujeres merecen ser miradas, y merecen contar su historia y merecen que se cuente su historia, pero merecen contarlas ellas también para que no las cuente alguien más y las cuente mal, ¿no? Entonces creo que Beatriz a mí me inspiró muchísimo saber
que esta patria que es de hombres valientes, héroes de la patria, en Monterrey, yo creo que aquí también en Celaya han de decir, tierra de hombres, no sé qué es, ¿verdad? Y dices, caray, ¿que los hombres tienen hijos por generación espontánea? Pues no, ¿verdad? Y toda esta historia difícil que ha vivido Celaya y toda esta historia dificilísima que ha vivido esta zona de Monterrey y la zona citrícola, no nada más sobrevivieron hombres, también las mujeres, con una fortaleza tremenda, y eso era importante para mí contar de Monterrey, digo de Beatriz, pensar que detrás de nosotros, en nuestros eslabones ancestrales, tenemos esta cadena de mujeres fuertes que nos tienen aquí ahora, ¿no? Y luego, puedo hablar de Lupita, porque ya que hablo ya de Beatriz, tengo que hablar de Lupita, porque Lupita es la otra mujer mexicana, la mujer botín. Lupita rima con Adelita, y si Adelita se fuera con otro, y si Adelita no fuera mi mujer, la seguiría por mar y por tierra, si por mar en un buque de guerra y si por tierra en un tren militar. Casi traía la coreografía practicada, pero me dio pena, no se crean. Resulta que de ahí surge, o esa canción surge, de esta figura súper romántica que hacemos del hombre y de la mujer. El hombre que ¿cómo le van a decir que no? ¿Cómo se le va a ir viva a una mujer, no? Y la mujer que en realidad no tiene derecho a decir que no, no tiene derecho a evadirse, no tiene derecho más que a decir, si me pescas, pues ¿qué me vas a hacer? Porque lo que no nos dice esa canción es qué le van a hacer a Adelita cuando la encuentran. Y entonces esto es algo que nos debería de llamar la atención. Tenemos esta historia y esa es Lupita. Eso es lo que yo quería lograr con Lupita en el 2010, cuando yo estaba escribiendo esta novela. Pues ya estaban los periódicos llenos de todas estas desaparecidas o halladas, que ya no sabes qué es peor, en los periódicos, pero los periódicos nos informan, pero no nos dicen nada. A la mera hora nos neutralizan la humanidad, pero una novela sí nos nombra a la mujer, porque las Adelitas, todo un universo de mujeres se llamaron Adelitas, y aquí Lupita sí está nombrada. No podemos evadir eso, no podemos cerrar el periódico y decir, otra más, o la estadística o lo que sea. Es un ser humano que vive y muere, y es un ser humano a la cual llora una familia, ¿no? Entonces, para mí era muy importante también contar ese aspecto de Lupita, mucho antes de que fuera el Me Too, mucho antes de que se hablaran de estos temas, nombrar a una mujer, porque esto de las Adelitas es un bonito recurso para no tener que nombrar mujeres. Las muertas de Juárez. En el 2020, ahora que se imprimen todos los nombres de las que desaparecen o mueren, cae muy mal a ciertos, porque estamos rompiendo lo tradicional, ¿no? Pero debemos de hacerlo, y ahí está Lupita. Muchas gracias. Oigan, ustedes preguntan una cosa y yo contesto como al 3x1. Sí, todavía tenemos oportunidad de una pregunta más. Acá están levantando la mano. Ya tienen el micrófono. Pero si nos alcanza después, tú sí. Sofía, siempre cuando inicio un libro me pregunto, ¿qué me podrá ofrecer este nuevo libro? O sea, ¿qué tema no he, o sea, los nuevos temas, no sé. Entonces, yo siempre he pensado, tú como escritora, ¿qué piensas antes de escribir? Si te pones a investigar, esto no lo han tratado, o nada más es como que yo siento esto y esto es lo que voy a escribir. No te pones a pensar qué tema pudiera no haberse tratado ya en una novela. Sí, qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que antes de descifrar pues toda la trama de una novela,
sí tenemos que pensar en qué intención tenemos, ¿no? Y muchas veces la intención viene de acá, no debe de obedecer a lo que alguien más nos dice, sino lo que tenemos aquí. Y por lo general, a mí, todo parte de una angustia de que México se cuente más completo, por ejemplo, que perdamos la amnesia colectiva que tenemos en este país y que empecemos a entendernos. Esta fue una gran intención en El murmullo de las abejas. Y muchas otras. Todas mis novelas tienen tal vez un tema muy grande, pero luego subtemas muy fuertes también. Creo que si nos alcanza así, a grito. Ahí va. Gracias por regalarnos una novela muy cálida que nos envuelve en cada capítulo. Hay algo que cuando lees la novela y la vuelves a releer, yo quiero preguntarte que tú vaciaste Linares en tu imaginación ante una pandemia y tuviste muertos y solo el pobre Lázaro tuvo que regresar. Al volver a pasar una situación así que hace 10 años no estaba, ¿qué sintió Sofía? Porque la escribiste. Ok, es que parte de esta idea, voy a contar todo lo que nuestra historia no cuenta. En la historia mexicana más contada, que es la revolución, ¿no? La historia de los perdedores, aquí está la historia del noreste. Bueno, pero ¿qué más? Bueno, la historia de las mujeres, de los niños y de los ancianos, pero luego también la historia de una enfermedad que no se contó y no se cuenta porque nos dicen, nos dan unas cuantas cifras así, pero evaden temas más profundos, ¿no? Y entonces ahí entró esto. Y escribí yo esta novela en 2010, perdón. Esta novela de 1910, en el 2010, con esta intención, porque acababa de suceder la H1N1, ¿se acuerdan? 2009, ¿verdad? Y para mí fue como un llamado y decir, oye, y ya no nos acordamos, y mira lo que sucedió. Entonces, para mí fue importante contar esto para decir, hay que acordarnos para que no vuelva a suceder, pero luego mira qué sucedió en el 2020, ¿no? Ahora me dicen que si soy adivina. Y la verdad como que podría yo decir que sí, pero estaría mintiendo. Creo que la mejor predictora del futuro es la historia. Y quien se empeña en ignorar la historia, la verdad es que no nada más la va a volver a vivir, sino se va a llevar a todos al desfiladero, ¿no? Y creo que eso nos pasó en el 2020, que no nos pasó en el 2009. En el 2009 creo que todavía la Organización Mundial de la Salud organizó y los países se dejaron organizar, pero para el 2020 algo pasó. O sea, no nada más llegó un virus, es que llegó un virus al ego de muchos gobernantes que no se dejaron organizar y que cada quien agarró como chiva pa'l monte, ¿no? Y entonces me da mucho gusto haber escrito eso, no como historiadora, haber estudiado la historia, pero tremendamente, pero escribirla como novelista, como alguien que quiere saber qué se siente vivir, como lectora, ¿no? O sea, no me des más cifras, lecciones de historia, pues no, quiero saber qué se sintió y entonces así también llegar a estas palabras que no las voy a recitar, las voy a parafrasear, las del doctor Cantú, que dice, milagro hubiera sido que esos arrogantes del gobierno hubieran hecho caso a los expertos. Y esto allá de un doctor de 1918, ¿no? Porque miren, cambiará el virus, pero no cambia el ser humano. Y entonces esa es la gran lección. ¿Qué sentí? De repente me sentí como experta y te digo, pudo haber sido muy fácil decir, sí, soy la experta y sí soy adivina, pregúntenme lo que quieran, pero no, sentí mucha frustración de saber qué se iba a sentir, porque yo ya lo había vivido, y ver en esta ruta crítica hacia el desfiladero, ver que
teníamos que ayudarnos a nosotros mismos, fue muy difícil. Un aplauso para Sofía, por favor. Allá tienen una pregunta. Ya se acabó el tiempo. Muchas gracias a las tres, a Sofía, a Leida y a Yuyu. Si todavía tienen preguntas y quieren que Sofía les firme sus libros, por favor va a estar aquí afuera y nos vemos en un momento para el concierto. Okay. Gracias. Y muchas felicidades. Quiero yo.